Nosotros vivimos en este mundo buscando el agua que es estancada, podrida, en las emociones, en los sentimientos y en las cosas, y la respuesta fue dada en el Señor Jesucristo. Es el agua fresca que transforma, renueva y cambia todo nuestro ser. Luego, después de que hace todo ese ejercicio, ¿qué más hace? Obedece, que es lo que nos cuesta, ¿ve? Que ese es como el trabajo, el paso a paso que uno tiene que ver. Le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En cierta ocasión, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió, no fue porque él o sus padres pecaran, sino que nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se la puso al ciego en los ojos, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes estaban acostumbrados a verlo, él pedía limosna, decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían sí, y él mismo, pero otros replicaban no, es que se parece. El ciego aseguraba, sí, soy yo. Entonces lo llevaron al que había sido ciego a donde los fariseos. El día en que Jesús había hecho barro y le había abierto los ojos al ciego era sábado. Los fariseos le preguntaron cómo empezó a ver. Él le dijo, me puso barro en los ojos, me lavó y veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no es enviado por Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes milagros? Y los pareceres estaban divididos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices de él? Pues que él es el profeta. Él respondió, ellos le dijeron, con la carga de pecado que naciste y vienes a darnos la lección a nosotros. Entonces lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado de la sinagoga y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es Señor para creer en él? Jesús le dijo, él lo está viendo, el que está hablando. Entonces él exclamó, creo Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Hace 8 días veíamos que es el Señor Jesucristo quien tomó la iniciativa. Él es el que hace el trabajo, Él es el que se acerca, y por eso en medio de la necesidad que va presentando el mundo, Él se presenta como esa respuesta. Por eso se acerca de esa forma tan sutil, pero también llena de amor, para dejar claridad a la samaritana. Y ella en su rutina diaria va descubriendo por qué ese mismo Señor que le va hablando. Fíjese que le dice a ella misma, si supiera quién te pide de beber, le pediría a Él, como para ayudarle a abrir la mente y el corazón. Y por eso encontramos en ella esa inquietud, pero también esa respuesta del Señor Jesús, ¿ve? Porque Él es la fuente, el surtidor de agua viva que nos lleva hasta el reino de los cielos. Nosotros vivimos en este mundo buscando el agua que es estancada, podrida, en las emociones, en los sentimientos y en las cosas, y la respuesta fue dada en el Señor Jesucristo. Es el agua fresca que transforma, renueva y cambia todo nuestro ser. También estamos llamados hoy por el mismo Señor Jesucristo, que es el que pasa por nuestra vida. Bien lo decía San Agustín, es Dios el que nos encuentra. No es que yo me encuentre a Dios porque hice mucho esfuerzo. Él es el que nos encuentra en medio de las necesidades. Y hoy nos puso un personaje, el ciego de nacimiento. Y entonces empieza con pasos muy sencillos, pero muy distintos. El Señor Jesucristo va, se encuentra con los discípulos y se encuentra en un ciego de nacimiento. ¿Qué pensaron los discípulos? Como piensa cualquier humano. Mínimo, este está pagando quién sabe cosa. Por eso le preguntan al Señor, ¿qué es lo que le dice? Fue este el que pecó, los padres son tan re malos porque mire cómo tiene esa crisis. Para que aprendamos una cosa del Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? No, es que Dios lo permite para la gloria de Él. Cuando uno se mueve en la carne, que es la materia, no entiende estas cosas. Entonces vemos que el mismo Señor hace lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Coger un poco de polvo, echarle saliva y untarse. Ver la disposición del ¿quién? Del ciego de nacimiento. Si no hay una disposición, ¿qué pasaría? ¿Se dejaría tocar? No. Lo primero que hace es disponerse, por eso el Señor lo toca. Luego, después de que hace todo ese ejercicio, ¿qué más hace?
obedece, que es lo que nos cuesta, ¿ve? Que ese es como el trabajo, el paso a paso que uno tiene que ver. Le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Eso es para nosotros, recuerden que nos está hablando a nosotros. Bien ciegos por el mismo pecado en que nos movemos. Luego después la piscina es el sacramento del bautismo con el cual también a nosotros nos hace partícipe de ello, y por eso es la pedagogía del Señor y nos va enseñando en esta experiencia. Luego después que él se baña porque obedeció, ¿qué le sucedió? Viene un milagro físico. Pero se encontró un problema con los que estaban alrededor. ¿Ve? Siempre estaban confundidos. Diga el que está al lado, nunca viva confundido. Tenga claridad de la luz de Dios. Entonces, ¿cómo lo confundieron a él? Decían, uno es que se parece, este sí como que es, pero con la situación que está, ¿quién lo podrá sacar de eso? O sea, el pensamiento de la parte humana no reconoce al Creador, que nosotros somos la criatura y que Dios puede deshacer nuestra vida, pero también la puede hacer. ¿Ve? Y ahí se movían. Luego, como estaban bien interesados, fueron a llevarlo a los de los fariseos para que le hiciera una investigación paso a paso. Pero mire lo que es cuando Dios nos va sacando y cuando uno tiene encuentro con él. Y es el primer paso, le preguntan a él, ¿usted era ciego? Sí, era ciego. Ahora ve, pues mire que usted... ¿Quién hizo eso? Dice un señor que se llama Jesús, porque no lo conocía físicamente. Y les contó lo que había hecho. Echó saliva, cogió polvo, le echó saliva, lo untó. ¿Cuánto le costó convencerlos a ellos? ¿Ve? Porque a veces uno, aunque tiene ojos, no ve, y a eso es que nos está invitando el Señor, cómo aprender a ver con los ojos del alma y con los ojos del Espíritu, al cual estamos invitados en este tiempo de Cuaresma a prepararnos para él. No quedarnos ahí en la materia y en la carne y moviéndonos con lo que sabemos. Por eso él corría un riesgo, porque fíjese que se metió en problemas. A él no confesar la traición, porque quienes les preguntaban nada menos que eran los mismos fariseos, los que estaban en el templo, y el que no estuviera, pues lo iban a echar. Y el solo hecho de que lo excomulgaran o lo echaran del templo, eso era ya un riesgo grande para su vida. Pues mire lo que le dice. Le van, sigue preguntando y él va confirmando su fe. Dice, ¿usted qué dice acerca de él? ¿Qué respondió él? Que es un profeta. ¿Ve? Mire dónde se mantiene. Dice, y es un profeta. ¿Y por qué cree que es un profeta? Dice, porque estas cosas no las hace cualquier pecador, sino que las hace un profeta, un ungido, un hijo de Dios. Va confesando su fe. Los otros se habían quedado solamente en la ley que decía, pero si este hizo el milagro el sábado, los sábados, solamente los demonios son los que lo vieron. De resto no. Se habían metido acá y en su corazón cosas y no dejaban mover ni el alma ni el espíritu, y mire qué daños estaban haciendo. Por eso lo expulsan. Debió ponerse triste porque lo expulsaron. Pero Dios va haciendo su trabajo. Es Dios que vuelve a encontrarse con él. ¿Qué le dice el Señor? Es nuestra confesión de fe a la cual usted y yo debemos responder cuando a uno le pregunten cómo se llama su fe. Es tan maluco porque yo en la mañana siempre cuando tengo bautismo le pregunto al padrino y al papá cómo se llama su fe, y queda para desvirolado. Porque no tiene un encuentro, una relación personal, tiene un poco de cosas en la cabeza, pero no la baja al corazón, por eso nos tiramos nuestra fe y por eso hoy. Esa experiencia que el Señor está haciendo con este ciego de nacimiento es para invitarnos a eso, a que confesemos nuestra fe. ¿Qué es lo que hizo aquel que era ciego y ahora ve? Le dice, ¿cómo voy a creer en el Señor si no lo conozco? Por eso el Señor hace su trabajo. Al que está viendo, el que está delante de usted, ese es el Señor, el ungido, el profeta. Para eso Dios nos da el conocimiento, pero no tiene uno que acercarse a la palabra. Por eso lo encontramos a él. ¿Qué fue lo que hizo aquel que era ciego? Se postró, lo aceptó en su corazón y lo adoró. Este es un llamado que Dios nos hace a abrir nuestros ojos, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Porque nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios, podemos hablar también, pero el corazón anda vacío, y el ejercicio que nos pide, ¿cuál es? Que pudiendo conocerlo, podamos entenderlo con el corazón, o sea, abrirlo, y luego después poder entrar en esa experiencia profunda de relación con Él. Él es la respuesta a toda la necesidad. Y mire ese paso a paso cómo nos va sacando. Nos sacó así como al ciego de la parte física. Luego ahora nos abre el camino espiritual. Y por eso, desde ese encuentro, si una persona no logra tener un encuentro personal con el mismo Dios, se fregó. Diga al que está al lado. Si usted no logra, mientras tenga vida, tener un encuentro personal con Dios, por algo Él nos deja la palabra. Por eso cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso la fe crece poco a poco. ¿Cómo va creciendo? En la medida en que yo me voy acercando a la palabra de Dios. En la medida en que yo voy escuchando, la voy meditando, interiorizando, la dejando la vida, porque es palabra viva. Es el mismo Señor Jesucristo, y por eso hoy nos entrega este tesoro.
Nos habla en la primera lectura de la unción, por eso nos da los sacramentos. Nos habla en la segunda lectura algo que es esencial para nosotros. Dice, hermanos, ustedes antes vivían en tinieblas, pero ahora conocen la luz, ¿ven? Que es el Señor Jesús. Por eso, cuando conoce la luz que es el Señor Jesús, nos convertimos en hijos de la luz, porque quien es la luz para nosotros es el Señor Jesucristo, tal como lo hizo con aquel que era ciego de nacimiento. Le pedimos a Dios esa gracia y esa bendición. Por eso los invito a colocarse en pie, a confesar nuestra fe y a pedirle a Dios que Él arranque de nosotros la oscuridad que hay, que es el pecado, y nos dé la luz de su gracia. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la luz de los muertos y la vida eterna. Coloque la mano en el corazón y cierren sus ojos. Pidámosle a Dios que Él, que es la fuente de la vida, la fuente de la luz, que nos regale esa gracia de poder abrir nuestros ojos, tanto en el alma y en el espíritu. Que hoy nos ha colocado ese círculo que nos rodea en este mundo que nos movemos, y cómo nos cuesta poner nuestra fe en Él, creerle, confesar, darle el señorío a Él. Lo digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.